México en cifras. El Producto Interno Mexicano asciende a 1.178 billones de dólares. Su calificación riesgo país es BBB positivo. Su población es de 118.4 millones de habitantes. Su relación deuda-PIB es del 43.5%. Su cambio actual es de 13.27 pesos por dólar. Y su inflación de 4.8%. Antecedentes económicos. El milagro mexicano. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó por un crecimiento sostenido del 5% y consistió en producir los productos que antes se importaban y por ende el desarrollo de la industria mexicana. Durante este periodo la economía mexicana se desarrolló como nunca antes, provocando el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrial. Crecimiento hacia afuera. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. Del año 40 al 56 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera basado en el dinamismo del sector primario. Entre el año 40 y 45 el Producto Interno Bruto creció a un ritmo del 7.3%. Crecimiento hacia adentro. Del año 56 al año 70, la economía mexicana gira 180 grados creciendo hacia adentro, vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de los precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. El sector primario. El sector primario representa el 4% del Producto Interno Bruto, siendo la agricultura su mayor exponente. El sector secundario representa el 34% del Producto Interno Bruto, siendo la industria manufacturera la de mayor fuerza. El sector terciario representa más del 60% del Producto Interno Bruto y utiliza casi el 60% de la fuerza laboral. En este sector existen más de 120.000 empresas, las cuales representan alrededor del 22% del total en México. Los sectores más importantes son el transporte, turismo, telecomunicaciones y el sector financiero. En México existen 757 actividades relacionadas al sector servicio. En 582 se permite la participación del capital extranjero, lo que representa casi el 80% del sector. La tasa inflacionaria para México, aquí tenemos una gráfica correspondiente a los años 2008, 2009, 2010, 11 y 12. Podemos ver entonces que esta se ha ido moviendo de la siguiente manera. En diciembre la inflación estaba en el 6.5%, luego al 2009 la disminución se dio a 3.6%, se mantiene en eso porque en el 2010 la inflación a diciembre estaba en 4.4%, en 2011 3.4%, a mayo del 2012 está en 3.85% y a la fecha la inflación en México se mantiene sobre niveles alrededor del 4.5%. El dinero mexicano está evaluado a través de lo que es el peso mexicano, que es la unidad de moneda oficial de este país. A través de la historia, el dinero mexicano ha tenido varias devaluaciones. Podemos ver en el ejemplo de la gráfica, pues que para el año 2008 el valor empezó en 10.92 y terminó al final del año en un valor de
13.37 pesos por cada dólar. Para el año 2009 nos refleja que de 13.85 pues terminó en 12.85 pesos. En el 2010 en 12.81 y terminó en 12.40. Para el año 2011 el valor inicial era de 12.15 y terminó el año en 13.75. Para el año 2012, a mayo 2012 de ese año, pues inició en 13.50 y los datos a mayo son de 13.55. Al día de hoy, los datos que se tienen, el valor actual por cada dólar, pues el valor está en niveles de 13 pesos mexicanos. Podemos ver que lo que es el nivel de endeudamiento o lo que es la deuda externa para el Estado mexicano, viéndolo en esta gráfica desde el año 1987 a lo que es el año 2011, dividido según el presidente en cada periodo, podemos ver que tuvo un comportamiento desde el 87 y al cierre de lo que es el 2006, donde empiezan a darse grandes diferencias. Al cierre del 2006, la deuda externa se encontraba alrededor de los 117 millones de dólares, para luego escalar al año 2011 sobre los 225 mil millones de dólares. Es decir, entonces, que se tuvo un incremento en el periodo 2006 al 2011 de casi un 50% en lo que es la deuda externa. Durante los últimos periodos del 2013, tanto las importaciones y exportaciones han tenido un crecimiento. Las importaciones del país se han mantenido superiores a las exportaciones. El saldo de la balanza comercial a finales del 2013 muestra un superávit. Sin embargo, los saldos de las cuentas financieras y cuentas corrientes del país siguen siendo negativas. Las importaciones representan el 48% de la balanza comercial. De estas, el 90% son categorizadas como no petroleras. El 73% de las importaciones son de uso intermedio, el 15% de consumo y 11% de capital. De estas, el 85% son productos de manufactureras y 6% de derivados del petróleo. En cuanto a las exportaciones, representan el 52% de la balanza comercial. El 86% de estas son productos no petroleros. El 50% de estos son de uso intermedio, 26% de capital y 23% de consumo. Los productos corresponden a 81% de manufactureras y 11% de petróleo crudo. El principal país destino de las exportaciones es Estados Unidos. El 88% de las exportaciones se centra en América, 5.8% en Europa, seguido por Asia con 4.9%. De estos, el 78.8% corresponden a Estados Unidos, 2.7% a Canadá, 2% a España y 16% a diversos países. En cuanto a las importaciones del país, en cuanto a consumo, intermedio y capital, se da la tendencia de que Estados Unidos es el mayor país de origen de los productos que se importan, seguido por diversos países en el mundo, luego China y después Japón. De los continentes, el 55% corresponde a América, 31% a Asia, 12% a Europa. En cuanto a los países, el 49% de estos productos provienen de Estados Unidos, el 16% de China, el 4.5% de Japón y el 30% restante de diversos países del mundo. Las barreras arancelarias al comercio internacional, como todos los países, pues México también suprime los aranceles a algunos alimentos básicos, que es la medida que prioriza cada país con el objetivo de evitar el desabastecimiento de algunos productos que se consideran pues de base de la alimentación, que se consideran de alto consumo. Dentro de eso pues el arroz, el maíz, el trigo. México pues no quiere que los aranceles sean un impedimento para que los habitantes del país no puedan acceder a una alimentación como se requiere. Dentro de eso pues también pero sí suprime eso, pero no deja de aplicar algunos aranceles en aduana. Sobre todo las mercancías al momento de ingresar tienen que someterse a un régimen aduanero preestablecido por el gobierno mexicano,
donde la función es que se va a dar un seguimiento, una evaluación a cada producto para que su ingreso o salida al país se debe informar en un documento oficial, escrito, y el destino que se pretende con dicha mercancía. Eso no es una cosa del otro mundo, cosa que realizan todos los países. También los impuestos a las importaciones, todas las mercancías que ingresen o salgan de México están sujetas al pago de impuestos y a su caso al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, lo cual se verifican de acuerdo a su fracción arancelaria. Cada producto en sí o cada categoría de producto tiene un manejo diferente, tiene un manejo distinto de acuerdo al origen y procedencia de los mismos. Entonces, viendo a México en perspectivas económicas de México, ¿cómo vemos a México a futuro? ¿Qué proyecciones existen? Les presento pues una tabla de lo que son las variaciones macroeconómicas, pues las más importantes y que no hay una predicción de que va a ser así, pero son las estimaciones de los estudios que ya se han realizado. Dentro de eso, lo más importante que logro resaltar es el tema de que el Producto Interno Bruto de México al año 2012 es de 4, al 2003 se mantiene alrededor de 3.5, pero ya para el año 2014, 2015, 2016 y así sucesivamente, pues vemos que va a haber una contracción, una disminución en lo que es la variación en el Producto Interno Bruto para este país. Un tema importante que muestra es el incremento en el precio del petróleo que se va a ir dando sucesivamente. Alrededor de los años 2016-2017 se estima que el precio del barril va a estar sobre los $100. El índice promedio está sobre los 124, 128, 132 y así sucesivamente, pues se mantiene en un nivel de crecimiento pero muy conservador. La población mexicana se estima que para el año 2020 va a ser de alrededor de 126 millones de habitantes, lo que refleja un país de alto consumo, un país que requiere mucho producto, un país que pues se va a quedar corto en su propia producción y que requiere de la introducción de muchos productos importados para poder pues suplir las necesidades de toda esta población. Conclusiones. La actividad económica en México se concentra en el sector terciario, mientras que los otros dos sectores pierden fuerza y participación. Las firmas de Tratado de Libre Comercio buscan dinamizar estos sectores. La actividad industrial, aunque representa el 34% del Producto Interno Bruto, ha mostrado tasas moderadas de crecimiento. Si bien ha mostrado mejoría, todavía se encuentra por debajo de lo conseguido anteriormente. La construcción y la manufactura están mostrando crecimiento, lo que ha permitido dar un impulso a la industria, pero no han repuntado para fortalecer el mercado interno. El empleo y salario. El aumento del empleo formal puede sustentar un aumento en el consumo interno. Sin embargo, para que esto suceda, no solo importa que el número de empleados crezca, sino que la calidad de estos también. El número de trabajadores afiliados ascendió a 15.505.145 personas. La evolución del salario básico de cotización mensual alcanzó 7.413 pesos en promedio para el 2012, observándose una disminución con respecto al 2008, antes de la crisis, en donde el salario promedio de cotización era de 7.535 pesos. En pocas palabras, el salario en el sector formal sigue sin recuperar su nivel previo a la crisis. La inflación pasó de 3.82% en el 2011 a 3.73% en el 2012. Esto debido a un menor ritmo de crecimiento en los precios en los servicios. Precio internacional del petróleo. En el primer trimestre del 2012 registra una tendencia a la alta debido a los conflictos en el Medio Oriente, lo que genera bajas en las ofertas del crudo. Pese a lo anterior, cabe destacar la importancia de los hidrocarburos para las finanzas del país, y prueba de esto es el crecimiento de los ingresos en 18.8% anual debido al aumento del 25.30% del precio de la mezcla mexicana. Sistema financiero. La crisis del 2007 mantuvo una volatilidad en los mercados financieros mundiales, pero debido a la firma de los tratados de estabilidad, coordinación y gobernanza con la Unión Europea, se inyectó liquidez al mercado a través de préstamos
por 529.5 millones de euros a 800 bancos de la región. Dinámica en el sector exportador. Durante los últimos años, el motor del crecimiento fue el sector exportador, pero las exportaciones mexicanas fueron perdiendo dinamismo, particularmente la manufactura, toda vez que el mercado interno no logró compensar el precio de la demanda externa. En el 2012, un aumento de las exportaciones de 10.5% puso freno a 7 meses de desaceleración en el sector debido en gran medida a la recuperación de las exportaciones manufactureras. Recomendaciones. Aunque en el sector terciario representa el 62% del Producto Interno Bruto y es el sector más dinámico de la economía mexicana, pensamos que en el sector industrial tenemos una gran oportunidad de negocio en estos momentos debido a un crecimiento estable y sostenido. Además, es el sector con más incentivos fiscales, especialmente en la industria manufacturera, lo que brinda una gran oportunidad de obtener grandes ganancias y una buena rentabilidad en cuanto al salario. La mano de obra es local y económica. En la gráfica que vemos abajo, vemos que del año 50 al año 2012, el sector con mayor variación porcentual en crecimiento ha sido el sector industrial con un 22.6%. En cambio, el sector servicios solamente ha crecido 11.29%. Y ni hablar del sector terciario, que ha caído en un 380%. Muchas gracias. Espero que la información que les he brindado les sirva de apoyo para cualquier investigación. Muchas gracias.